¿Qué tal, chicos? Nos volvemos a encontrar. Hoy vamos a ver un nuevo tema, continuando las actividades que iniciamos la semana anterior. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar viendo una imagen que está aquí. Estamos observando dos personas. ¿Y cuál es la característica que salta a primera vista? Claro, su tamaño, ¿no? Entonces, vemos aquí que esa es una persona alta, muy alta. Y aquí, que es una persona, un pastor, ¿no? Que es pequeño. Tenemos dos conceptos, alto, pequeño. Ahora, ¿recuerdan qué palabras pueden ser aquellas que indican conceptos opuestos o contrarios? ¿Recuerdan? Exacto, si los han recordado, son los antónimos. Y eso es lo que hoy vamos a trabajar, los antónimos, ¿no? Entonces, como les decía, hoy vamos a desarrollar el tema de los antónimos. Recordando, la semana pasada hicimos lo que eran los sinónimos. Sinónimos, palabras que tienen significados iguales o parecidos. En el caso de hoy, vamos a ver los antónimos. Como hemos visto en el ejemplo anterior, son aquellos cuyo significado va a indicar una oposición, algo opuesto, algo contrario, ¿no? Esos son los antónimos. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo, alto, que ya habíamos visto, ¿no? En el dibujo inicial, alto. Veamos todos los antónimos, es decir, significados opuestos, palabras que contengan significados contrarios de alto. Por ejemplo, podría ser pequeño, muy bien. ¿Qué otra más podría ser? Bueno, voy agregando enano, puede ser bajo, puede ser liliputiense. Aquí vemos 4 antónimos para la palabra alto, es decir, palabras que indiquen oposición. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta que esos son los antónimos, ¿ya? Palabras que tienen significados opuestos o contrarios. Ahora, al igual que los sinónimos, los antónimos también existen clases, tipos, y vamos a verlos a continuación, ¿no? ¿Qué clases de antónimos hay comúnmente? Tenemos los antónimos morfológicos. Estos antónimos son aquellos que para indicar una oposición, una idea contraria, se le va a agregar una preposición. ¿Qué es una preposición? Es un tipo de morfema que va al inicio de la palabra, al inicio, y van a indicar, en este caso, significados opuestos. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles son esas preposiciones que se agregan al inicio de la palabra? Puede ser a, an, puede ser i, in, im, ante, contra y otros más. Esas palabras que he mencionado, esas preposiciones, tienen significados de oposición, contradicción, que no tiene, que carece. Y al agregarlos al inicio de una palabra, van a formar a los antónimos morfológicos. Un ejemplo, tengo la palabra honor. Para que se pueda crear un antónimo morfológico, debo agregarle un prefijo a toda la palabra. Y ese prefijo debe indicar oposición. Por ejemplo, a honor, ¿qué prefijo le agrego? Sería el prefijo des. Por eso que el antónimo morfológico es deshonor. El prefijo des significa sin, que no tiene. Deshonor, persona que no tiene honor. Otra palabra, completo. ¿Qué prefijo le podemos agregar al inicio de esa palabra para indicar oposición? Tenemos el prefijo in. Por eso que decimos incompleto. Es decir, que carece o no está completo. ¿Ok? Sin completar. Tenemos la otra palabra, simétrico. ¿Ok? Simétrico significa algo que tiene forma armónica. ¿Qué prefijo le podríamos agregar? Es el prefijo a. Asimétrico. A significa sin, entonces, asimétrico sin simetría, sin forma armónica. Otra palabra más, social. ¿Qué prefijo le podemos agregar? El prefijo anti. Por eso que el antónimo morfológico sería antisocial.
aquel que se opone a las personas, a los grupos sociales. Entonces, tenemos los antónimos morfológicos, son aquellos antónimos que se le agrega al inicio ya de la palabra, se le está agregando un prefijo. ¿Okay? Ese prefijo debe ser de oposición porque hay varios tipos de prefijos. Entonces, vamos a continuar. Ahora pasamos a los antónimos léxicos. ¿Cuál es la diferencia con los antónimos morfológicos? En los antónimos morfológicos se mantiene la palabra. ¿Ok? Por ejemplo, social. Antónimo morfológico, antisocial. Se mantiene la palabra, solo se agrega un prefijo. En los léxicos no, va a cambiar toda la palabra para indicar oposición, cambia todo. Ahora, van a haber tipos de antónimos léxicos. El primero, ahí está, ¿no? El primer antónimo, vamos a ver que son los excluyentes. Este tipo de antónimos son aquellos que al momento de dar oposición, al momento de indicar contradicción, van a mencionar a la palabra que están oponiéndose. Por ejemplo, tenemos verdadero. ¿Cuál es lo contrario? ¿Lo opuesto a verdadero? Falso. Correcto. Pero vamos a definir qué es falso. Es aquello que no es auténtico, que no es verdadero. Si te das cuenta, el antónimo falso indica oposición de verdadero, pero a la vez lo está mencionando, lo está incluyendo en su concepto. Esos son los antónimos excluyentes. Indican oposición, pero a la vez incluyen a la palabra al cual se oponen o contradicen. Otro ejemplo, tenemos vida. Lo contrario, ¿cuál sería? Muerte. El antónimo de vida es muerte. Se dice que es un antónimo excluyente porque al momento de dar oposición y yo defino esa palabra, estoy mencionando la anterior. Por ejemplo, ¿qué es muerte? Es aquel ser que perdió la vida o aquel ser que no tiene vida. Si te das cuenta, estamos incluyendo el concepto que estamos oponiendo, ¿no? Hay una especie de contradicción, pero a la vez inclusión. Esos son los antónimos excluyentes. El siguiente tipo son los antónimos inversos. ¿Y qué nos dicen los antónimos inversos? Que para indicar oposición vas a considerar las direcciones o sentidos. Nosotros manejamos 4 sentidos, ¿no? O direcciones, básicamente. ¿Qué sentidos son direcciones? Arriba, abajo, izquierda, derecha, norte, sur, este, oeste. En base a esas direcciones es que se van a formar los antónimos inversos. Tienen que ver con las direcciones que se oponen. Por ejemplo, entrada, la dirección, ¿vale? Una dirección opuesta que indica una contradicción. ¿Cuál será? La salida. Si yo digo anverso, que es la parte frontal de una hoja, la dirección opuesta será el reverso. Y como dije, para entender mejor el tipo antónimo, las direcciones, si yo digo izquierda, antónimo, derecha. Si yo digo arriba, dirección opuesta, abajo. Esos son los antónimos inversos, se guían de las direcciones. ¿Okay? El tercer antónimo léxico son los antónimos extremos. Son aquellos que van a indicar oposición, pero a la vez van a considerar lo que es la intensidad, los grados máximos. Por ejemplo, ínfimo, que significa muy pequeño, minúsculo. Lo contrario podría ser, o sus antónimos, grande, enorme, colosal. De esos, los antónimos extremos son los que indican intensidad. ¿Y cuál sería el antónimo extremo? Colosal, porque indica una oposición, pero extrema. ¿Ok? Entonces, hemos visto ahí los antónimos y los tipos. Resumiendo, recuerda que los antónimos son palabras que indican oposición o contradicción y se dividen en 2 grupos. Los antónimos morfológicos son aquellos que mantienen la palabra pero se les agrega al inicio un prefijo que indique contradicción o oposición. En cambio, el segundo tipo son los antónimos léxicos que para indicar oposición cambia toda la palabra. Y tiene clases, los antónimos excluyentes
antónimos inversos y los antónimos extremos. ¿Ok, chicos? Entonces, ahora vamos a pasar a su libro y también a desarrollar la ficha práctica. ¿Ok?